En este momento en que estamos en una elección presidencial, creo que es especialmente importante y parlamentaria recordar eso. Ayer veía una cifra. Transparencia Internacional invitó a los candidatos al Parlamento a que firmen un compromiso por la transparencia de su financiamiento. Apenas 12% de los candidatos han firmado eso. Ese es el tipo de asunto que queremos relevar. Más directamente todavía, ¿usted tiene decidido repostular el 2017 o lo descarta? Tengo decidido estar mañana a las 7 de la tarde, el día 7. No quiero jugar al misterio, es que las cosas tienen un propósito, y este movimiento tiene un propósito súper claro. ¿Quiénes son los que van a integrar este movimiento, Andrés? ¿Hay gente de partidos políticos? Esperamos que mucha gente. Hay gente de los partidos políticos, hay gente independiente, hay gente que estuvo con mi campaña, hay gente que no estuvo con mi campaña, hay gente del mundo estudiantil. Esperamos que haya mucha gente joven en especial. Yo quiero abrir el panel, si les interesa. Yo puedo partir los fuegos, Andrés. En el panel pasado con el senador Alberto Espina, Iván hizo una buena pregunta respecto de un juicio que hoy día podría entreleerse de una entrevista a Jovino Novoa. Pero antes en este panel hemos discutido si acaso, y Jorge ha dado una gran cantidad de entrevistas respecto al juicio a la transición. Hemos visto que hay una gran cantidad de pactos implícitos o explícitos respecto de avance en justicia, verdad, reparación en materia de derechos humanos, el tema de las cárceles. Se ha especulado respecto de si para el nunca más de Juan Emilio Cheire en su momento tuvo en algún sentido algún precio o alguna negociación, y así podríamos poner una gran cantidad de hitos respecto de la transición que hemos tenido. Hoy día uno mira desde la izquierda respecto de lo que fueron los 20 años de la concertación, lo que es el Chile post-2011, lo que son las reformas constitucionales que hemos pactado los últimos años, una mirada muy crítica, ¿no? Se ha llamado incluso que fue un periodo de neoliberalismo con rostro humano, los 20 años de la concertación, no alcanzó a más que eso. Entonces mi pregunta para ti es, ¿cómo tú evalúas y haces un juicio respecto a la transición, ¿no? Si lo que se ha construido ha sido positivo, con todas las reformas que hay que hacer, o si en realidad tú en algún sentido comparte esta visión maximalista de que todo lo que hizo la concertación, tú has sido un personaje importante de ella, en realidad hay que echarlo a la basura y es hora de construir, digamos, un nuevo Chile, mirando paradigmas, digamos, el que sea. Yo aquí no quiero atribuir ni Venezuela ni Cuba, sino que mirar otros paradigmas en el mundo. Ese juicio a la transición a mí me importa, digamos, ¿no? Porque tiene que ver con tu posición respecto del futuro. Tú buscas encabezar el futuro y para eso tienes que tener una evaluación de lo que han sido estos 23 años. Andrés. Yo los invitaría a todos que hagamos un ejercicio. Si nos ponemos la mano en el corazón y nos preguntamos, el año 2010 o el año 2012, Chile era un país más libre, con menos miedos, con menos tabúes, con más prosperidad que el año 1990. Creo que nadie en su sano juicio que se ponga la mano en el corazón puede dudar que eso es así. Ahora, habiendo dicho eso, creo que hay dos posturas extremas que a mí me parecen igualmente tóxicas y poco representativas de la realidad. Una postura dice, aquí no se hizo nada, todo cambió para que quedara igual, tirémoslo todo por la borda. A mí me parece insensato, me parece poco realista, y me parece que además, habiendo estado un año y medio en la calle, tiene poco nada que ver con las aspiraciones y la vida cotidiana que vive la gente. Ahora, hay otra postura de derecha que dice, no, si está todo bien, lo que pasa es que la gente no se ha dado cuenta lo bien que está y un día van a despertar y se van a dar cuenta que están todos felices. Eso también es absoluto y totalmente insensato, ¿no es cierto? Yo creo que Chile avanzó, creo que todos sabemos que Chile avanzó, pero todos también sabemos claramente que quedan tremendas tareas pendientes en combatir la discriminación, en igualdad de derechos, en equidad, en crecimiento económico, en innovación, en tantas cosas. Y justamente eso hay que abordarlo ahora. Ahora, nada de eso se va a poder abordar sin una mejor política. ¿Por qué? Porque en democracia los cambios se hacen legislando, eso requiere acuerdos legislativos, Jorge está en el Parlamento, lo sabe muy bien, y eso requiere un tipo de política, con un tipo de acuerdos, con una transparencia que hoy día me parece que Chile no tiene. Andrés, Clarisa, de cara a la campaña presidencial, en un mes y medio más tenemos elección presidencial. Me gustaría saber si usted va a hacer algún gesto explícito durante estos días en apoyo a la candidata de la nueva mayoría que fue la que ganó la primaria en la que usted participó. Mira, eso me lo han preguntado tanto y yo siempre he dicho lo mismo. Lo dije el 30 de junio, en la noche, lo he dicho desde entonces, lo digo hoy día en una entrevista, en un matutino. Sí. Me han preguntado si yo voy a estar en el gobierno, me han preguntado si voy a estar en el comando. Mira, yo siempre he dicho, lo dije antes de la primaria incluso, yo creo que en este momento, donde más puedo, donde más podemos aportar, es desde la ciudadanía. Yo tengo un compromiso personal, que lo dije entonces y lo reitero ahora. Michelle Bachelet tiene mi voto. Yo participé en una primaria, esa primaria tiene reglas muy claras y yo esas reglas no solamente las voy a respetar, creo en ellas, me parecen buenas,
pero mis energías hoy día están dedicadas fundamentalmente a la construcción de este movimiento. Gonzalo Pérez está a la cola, pero el movimiento que se crea mañana, Andrés, ¿se va a plegar a la nueva mayoría respaldando la figura de Michelle Bachelet en la elección? Este movimiento pretende ir más allá de los cánones de la lógica del binominal, que tan mal nos han hecho. Hay gente indudablemente en este movimiento que va a votar por Michelle Bachelet, hay gente que probablemente no va a votar por Michelle Bachelet, no lo sé porque no le hemos preguntado, aquí no le pedimos un examen de admisión a la gente. Lo que sí le pedimos es que suscriban una misión del movimiento que tiene que ver con reformar la política, con buscar y defender las buenas prácticas y tiene que ver también con defender las libertades públicas, un asunto muy importante, e individuales. Eso es lo que nos une y tú me podrías preguntarme por qué es un movimiento que lo diferencia, por ejemplo, de un partido político, entre otras cosas que tiene un propósito claro. Los quienes vamos a estar ahí no pretendemos estar de acuerdo en todo. No me extrañaría que si hablamos de, no sé, reforma a la salud, probablemente haya proyectos distintos. Pero lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Tiene que ver luego, sí, porque la palabra el movimiento es pésima. El día 7 a las 7 va a estar el... Huele a franquismo. Va a estar... por favor. Dale. Según yo recuerdo, la democracia cristiana se estuvo como un movimiento, ¿no es cierto? Falange, y mal no le fue a la democracia cristiana. Pero cámbiale luego el nombre, ponle el nombre luego. El día 7 a las 7, mañana, Jorge. Nada más franquista que Falange. Sí, ese le ganó muy bien. Ahí le ganó por masacre. Cuando tú estuviste acá antes de la primaria y con mucha fuerza defendiste tu no a la gratuidad de la educación superior. Con mucha fuerza, que era una mala idea la FP estatal. Que tenías dudas sobre la reforma tributaria planteada por Michelle Bachelet. Que frente a una nueva constitución, si era por asamblea constituyente, no te parecía el camino correcto. Y con mucha fuerza dijiste que si tú ganabas, no ibas a gobernar con el Partido Comunista, porque tenías reparos serios. Resulta que no ganaste la primaria, pero obtuviste un 13%. Yo me imagino que ese 13% que tú obtuviste estaba de acuerdo con lo que era tu discurso, lo que son tus posturas. Y hoy día da la sensación de que a pesar de que hace la salvedad de que yo sí tengo un compromiso, voy a votar por Michelle Bachelet, es más como una obligación o un mal menor, o es por no haber podido salirse en el momento en que quisiste salirte de esta primaria. ¿Ah? ¿Y por qué me hace sentido? Porque toda esta lógica del nuevo movimiento, que no sé, por lo que te escucho ahora, no tiene nada que ver con la elección presidencial. No es para esta elección presidencial, sino que tú te estás planteando hacia el futuro, influyendo en algunas candidaturas, ¿no es cierto? Tú dijiste que iba a apoyar a algunas personas, a Alberto Undurraga contra Girardi, porque tú los indicabas como el líder de las malas prácticas, y así, de los 2 o 3 nombres que tú mencionas, no sé si es casualidad o no, en la tercera, hoy día, los 3 son del PPD, que fue el partido con el cual se te vinculó a ti en alguna medida, a pesar de que era independiente. Entonces, quizá el conocimiento de las malas prácticas viene por ese conocimiento. Pero, ¿cómo este movimiento, o lo que vamos a conocer mañana, se inscribe si es que tú sostienes las posiciones con las cuales obtuviste un 13% de la primaria y que se contravienen absolutamente con la persona con la cual tú te sientes obligado o finalmente vas a votar? Primero que nada, no me siento obligado a nada. ¿Por las primarias? Yo siento que la política es buena cuando hay reglas, cuando hay procedimientos, cuando hay mecanismos y se cumplen. Eso no es una obligación, es una convicción. Segundo, las posturas que yo tuve en ese momento las reafirmo cada una de ellas y si quieren revisémoslas. No, probablemente aquí nuestro moderador no me va a dar tiempo, pero encantado de conversar de cualquiera de ellas. Ahora, lo que sí quiero enfatizar que esas son posturas que yo asumí a título personal. Y como decía recién, el movimiento es un movimiento a quienes lo que nos une es la reforma de la política y no tengo yo por qué dar por sentado que mi diagnóstico respecto de la reforma de la salud o de alguna cosa técnica como el FUT sea el mismo que tienen todos. Pero desde el punto de vista de las críticas que yo hice en ese momento, las mantengo cada una de ellas. Ahora te quiero decir una tercera cosa. Tú decías que esto que son estos candidatos a los que yo hoy día critico en la prensa del PPD. Yo no los critico por ser el PPD, los critico porque me parece que han tenido comportamientos reñidos con lo que es la buena política. Del mismo modo que estuve en Rancagua antes de ayer apoyando a Eduardo Vergara, que es un hombre joven, recto, serio, bueno, que va en un cupo PPD. Y por lo tanto aquí no se trata de tener animadversión contra ninguna institución, se trata sencillamente de empujar hacia una política mejor, que es la que yo creo que Chile hoy día le hace mucha falta. Clarisa, por favor. Hola, Andrés. ¿Cómo estamos, Clarisa? Mucho gusto. Bueno, frente a la afirmación de Gonzalo... gabinete, ¿no? ¿Cómo? Fueron colegas de gabinete. Fuimos colegas,
Así es. Clarisa duró menos. Y lo pasamos harto bien. ¿Cómo? Que Clarisa duró menos en el gabinete. Dure menos. ¿Eso qué quiere decir? No, es un hecho. Ah. Respecto a lo que dijo Gonzalo, efectivamente tú tenías de los distintos candidatos que hubo para las primarias en la nueva mayoría, posiciones que finalmente representaron el 13%, y por lo tanto hay efectivamente una postura de Andrés que se cotejó, y entre los ciudadanos o los electores que concurrieron a las primarias, la nueva mayoría, obviamente una gran mayoría está por los cambios que parcialmente comparte Yo también estoy por Andrés. los cambios. Pero hay cambios, Por otros hay cambios. cambios y cambios. Hay cambios y cambios, pero por aquellos cambios... Es que hay una lista de ¿Qué 5 pasó? que no está de acuerdo ninguno, pero va a votar igual por la candidata que lo va a implementar. Pero bueno, Pero ese yo, es el yo paradigma. quiero celebrar una de tus afirmaciones que hiciste en una entrevista justamente hoy, en que dices algo que creo que es una lección para la política. Cuando tú dices que no vas a aceptar o no aceptarías integrar un gabinete en un próximo gobierno porque crees que se puede hacer mucho desde la sociedad civil, recuperas algo que se había perdido. Yo creo que ahora que estamos en los recuerdos de los 25 años, si algo fue muy importante en la recuperación democrática fue el rol, precisamente, que jugaron distintos movimientos sociales, y en ese sentido yo creo que yo soy de las que también creo que hay mucho más de crédito o de haber en las transformaciones que la Concertación logró en los 20 años que ejerció que los grises. Y por lo tanto, ciertamente me siento interpretada con la contribución que hicimos como tal, aún admitiendo de que hubo muchos grises, y particularmente creo que el más serio es esto que tú reivindicas, el haber abdicado muy tempranamente del rol de la sociedad civil y de la ciudadanía, y por lo tanto este vínculo entre sociedad y política, que creo que es una reivindicación no solo del movimiento de Andrés, sino de muchos de los que están yendo de candidatos. Todos los candidatos que vienen del movimiento estudiantil o que vienen de los movimientos sociales, como Iván Fuentes o Cuevas, etcétera, y me refiero a todos los que fueron del movimiento estudiantil, vayan o no por la nueva mayoría, son de los que están en este 12% que han hecho público sus orígenes con qué se financian, y además han renunciado a ciertos tipos de financiamiento. De modo que la pregunta que cabe, si eso es el eje central del nuevo movimiento, y tú admites que en este movimiento va a haber una pluralidad de posiciones frente a políticas públicas concretas, ¿por qué restarse de un apoyo en una campaña, en una mayoría, como la nueva mayoría, en una coalición política que es capaz de albergar estas, así como prácticas tradicionales, está abriéndose a estas nuevas prácticas? A ver, la Clarisa dijo un montón de cosas que yo comparto 1000%. Yo creo que una de las falencias de la coalición de centro-izquierda en los 20 años que estuvo en el poder fue precisamente que construyó ese poder casi exclusivamente desde el Estado. Y a veces los países se hacen tanto más desde la sociedad civil, desde las universidades, desde los movimientos estudiantiles, desde los sindicatos, en fin. Y creo que ahí hubo una deuda que creo que sería bueno que entre muchos vayamos tratando de corregir y de saldar. Pero lo que es bien importante, Clarisa, yo quiero volver a esto, y lo dije al comienzo al pasar, pero quizás no se entendió, es que a mí me gustaría pensar que cada día más en Chile vamos a ver la política con una óptica distinta que la óptica de los dos bloques forzados que Jaime Guzmán y Augusto Pinochet nos dejaron a la fuerza. Yo creo que esta lógica del binominal le ha hecho muy mal a Chile. La lógica de que tú eres de aquí o eres de allá, esto es blanco, esto es negro, y vemos lo difícil que ha sido para otros movimientos, no solamente lo que estamos armando nosotros, sino que de los partidos más pequeños ha sido muy difícil. Y lo que ha ocurrido, creo yo, es que, aquí también estoy de acuerdo contigo, es que precisamente como el escenario político ha estado más bien copado y más bien cerrado, las expresiones políticas se han dado a través de los movimientos sociales. ¿Qué es el movimiento estudiantil o qué es el movimiento de alguien como Iván Fuentes en las regiones, sino una expresión de descontento con los canales tradicionales para hacer política? Entonces, a mí me gustaría pensar que vamos a tener, como habría dicho Mao, van a florecer 1000 flores. Y yo creo que es importante que esa diversidad esté presente en la sociedad y también al interior de los movimientos. Yo no pretendo saber, ni mucho menos se me pasaría por la mente dictaminar, a quién van a apoyar todas las personas que van a integrar nuestro movimiento.
En algunos casos lo sé, en otros casos ni siquiera se lo he preguntado, porque lo importante, te insisto, es que suscribamos un propósito común. De hecho, está escrito, ustedes lo van a ver mañana, hay una misión compartida que tiene que ver con la reforma de la política, con las buenas prácticas, con las libertades individuales. Es eso a lo que estamos abocados. Mira. Sí, yo creo que Andrés ha hecho un aporte en el último periodo en un tema que ha estado bastante carente y pendiente en la última etapa de la campaña presidencial. Yo creo que la posición de Andrés, de haber modificado su posición inicial de no querer participar en una primaria donde estuviera Bachelet, obligó a que en esa primaria se diera un debate y se diera una discusión que si no hubiese estado Andrés no se hubiese habido.